Capítulo 3. Fue un viaje corriente en autobús, con niños llorando y el sol ardiente, y campesinos subiendo en cada pueblo de Pensilvania, hasta que llegamos a la llanura de Ohio y rodamos de verdad. Subimos por hasta Bula y cruzamos Indiana de noche. Llegué a Chicago a primera hora de la mañana. Cogí una habitación en un albergue juvenil y me metí a la cama con muy pocos dólares en el bolsillo. Me lancé a las calles de Chicago tras un buen día de sueño. El viento del lago de Michigan, Bob en el Lob, largos paseos por Hastings Sur y Clark Norte, y un largo paseo pasada la medianoche por la jungla urbana, donde un coche de la policía me siguió como si fuera un tipo sospechoso. En esta época, 1947, el Bob estaba volviendo loca a toda América. Los tipos del Lob soplaban, fuerte pero con aire cansado, porque el Bob estaba entre el periodo de ornitología de Charlie Parker y otro periodo que había pasado por Miles Davis. Y mientras estaba sentado allí, oyendo ese sonido de la noche, que era lo que el Bob había llegado a representar para todos nosotros, pensaba en todos mis amigos de uno a otro extremo del país y en cómo todos ellos estaban en el mismo círculo enorme, haciendo algo tan frenético y corriendo por ahí. Y por primera vez en mi vida, la tarde siguiente, entré en el oeste. Era un día cálido y hermoso para hacer autostop. Para evitar las desesperantes complicaciones del tráfico de Chicago, tomé un autobús hasta Joliet, Illinois, crucé por delante de la prisión de Joliet y me aparqué en las afueras de la ciudad después de caminar por las destartaladas calles y señalé con el pulgar la dirección que quería seguir. Todo el camino desde Nueva York a Joliet lo había hecho en autobús y había gastado más de la mitad de mi dinero. El primer vehículo que me cogió era un camión cargado de dinamita con una bandera roja. Fueron unos 50 kilómetros por la enorme pradera de Illinois. El camionero me señaló el sitio donde la ruta 6 en la que estábamos se cruza con la ruta 66 antes de que ambas se disparen hacia el oeste a través de distancias increíbles. Hacia las 3 de la tarde, después de un pastel de manzana y un helado en un puesto junto a la carretera, una mujer se detuvo por mí en un pequeño coupe. Sentí una violenta alegría mientras corría hacia el coche, pero era una mujer de edad madura, de hecho, madre de hijos de mi misma edad, y necesitaba a alguien que le ayudara a conducir hasta Iowa. Estaba totalmente de acuerdo. Iowa no estaba lejos de Denver, y en cuanto llegara a Denver podría descansar. Ella condujo unas cuantas horas al principio. En un determinado sitio insistió en que visitáramos una vieja iglesia, como si fuéramos turistas, y después yo cogí el volante, y aunque no soy buen conductor, conduje directamente a través del resto de Illinois, hasta Davenport, Iowa, vía Rock Island. Y allí por primera vez en mi vida contemplé mi amado río Mississippi, seco en la bruma veraniega, bajo el agua, con su rancio y poderoso olor que huele igual que es América, en carne viva a la que lava. Rock Island, vías férreas, casuchas, pequeño núcleo urbano, y por el puente a Davenport, el mismo tipo de pueblo, todo oliendo a serrín, bajo el cálido sol del medio oeste. Allí la señora tenía que seguir hasta su pueblo de Iowa por otra carretera y me apé. Caminé tras unas cuantas cervezas frías hasta las afueras del pueblo y fue un largo paseo. Todos los hombres volvían a casa del trabajo, llevaban gorros de ferroviarios, viseras del béisbol, todo tipo de sombreros, justo como después del trabajo en cualquier pueblo de cualquier sitio. Uno de ellos me llevó a su coche hasta la colina y me dejó en un crossing solitario de la cima de la pradera. Era un sitio muy bonito. Los únicos coches que pasaban eran coches de campesinos. Me miraban recelosos. Se alejaban haciendo ruido. Las vacas volvían al establo. Ni un camión, unos cuantos coches pasaron zumbando. Pasó un chico, con su coche preparado y la bufanda al viento. El sol se puso del todo y me quedé allí de pie, en medio de la oscuridad púrpura.
Ahora estaba asustado. Ni siquiera se veían las luces hacia la parte de Iowa. Dentro de un minuto nadie será capaz de verme. Felizmente, un hombre que volvía a Davenport me llevó de regreso al centro. Sin embargo, me encontraba justo donde había empezado. Fui a sentarme a la estación de autobuses y pensé en todo eso. Comí otro pastel de manzana y otro helado. Eso es prácticamente todo lo que comí durante mi travesía del país. Sabía que era nutritivo y delicioso. Claro está, decidí jugarme del todo por el todo. Cogí un autobús en el centro de Davenport después de pasar media hora mirando a una empleada del café de la estación y llegué a las afueras del pueblo, pero esta vez cerca de las estaciones del servicio, porque aquí pasaban los grandes camiones. ¡Guam! Y a los 2 minutos uno de ellos frenó, deteniéndose a recogerme. Corrí hacia él con el alma diciendo ¡Yupi! Y vaya conductor. Un enorme camionero, muy bruto, de ojos saltones y voz áspera y rasposa, que solo daba portazos y golpes a todo y mantenía su cacharro a toda velocidad, y no me hacía ningún caso, así que pude descansar mi agotada alma un rato, pues una de las mayores molestias del viaje en autostop es tener que hablar con muchísima gente, para que piensen que no han hecho nada mal en cogerte, hasta incluso entenderles. Todo lo cual es agotador cuando quieres seguir todo el rato y no tienes pensado en dormir en hoteles. El tipo gritaba por encima del ruido del motor y todo lo que yo tenía que hacer era responderle chillando, y ambos descansamos. Y embalado, el tipo se dirigió directamente a Iowa City y me contó gritando las cosas más divertidas acerca de cómo se puede burlar la ley en los sitios donde hay una limitación de velocidad inadecuada, repitiendo una y otra vez: esos hijoputas de Pasma nunca conseguirán que me baje de los pantalones delante de ellos. Justo cuando entrábamos a Iowa City, vi otro camión que venía detrás de nosotros, y como tenía que desviarse a Iowa City, encendió y apagó las luces traseras, haciendo señas al otro tipo que nos seguía, y aminoró la marcha para que pudiera saltar fuera. Lo que hice con mi bolsa, y el otro camión, aceptando el cambio, se detuvo por mí, y una vez más, en un abrir y cerrar de ojos, me encontraba en otra enorme cabina, totalmente dispuesto a hacer cientos de kilómetros durante la noche. Me sentía feliz, y el nuevo camionero estaba tan loco como el otro, y aullaba tanto, y todo lo que tenía que hacer era recostarme y dejarme ir. Ahora sí podía ver Denver, ahí delante, como si fuera la tierra prometida, allá lejos entre las estrellas, más de lo que la pradera de Iowa y las llanuras de Nebraska, y conseguí tener la más hermosa visión de San Francisco, todavía más allá, como una joya en la noche. Embaló el camión y contó cosas durante un par de horas. Después, en un pueblo de Iowa, donde años después Dean y yo fuimos detenidos por sospechas relacionadas con lo que parecía un Cadillac robado, dormí unas pocas horas en el asiento. Yo también dormí, y di un pequeño paseo junto a las solitarias paredes de ladrillo iluminado por una sola luz, con la pradera brotando al final de cada calleja y el olor del maíz como rocío en la noche. Me despertó sobresaltado el amanecer. Enseguida rodábamos, y una hora después el humo de Des Moines apareció allí enfrente, por encima de los verdes maizales. El tipo tenía que desayunar y quería tomárselo con calma, así que fui hasta el mismo Des Moines, unos 6 kilómetros en la noche de unos 6 kilómetros, en el coche de unos chicos de la Universidad de Iowa al que había hecho autostop, y resultaba extraño estar en aquel coche último modelo y oyéndoles hablar de exámenes mientras nos deslizábamos suavemente hacia el centro de la ciudad. Ahora quería dormir el día entero, así que fui al albergue juvenil a buscar habitación. No tenían, y por instinto deambulé hasta las vías del ferrocarril. Y en Des Moines hay un montón, y encontré una vieja y siniestra pensión cerca del depósito de locomotoras, y pasé todo el día entero durmiendo en una enorme cama limpia, dura y blanca, con inscripciones obscenas en la pared junto a la almohada y las persianas amarillas bajadas por no ver
para no ver el espectáculo humeante de los trenes. Me desperté cuando el sol se ponía en rojo, y aquel fue un momento inequívoco de mi vida, el más extraño momento de todos, en el que no sabía ni quién era yo mismo. Estaba lejos de casa, obsesionado, cansado por el viaje, en la habitación de un hotel barato que nunca había visto antes, oyendo los siseos del vapor afuera y el crujir de la vieja madera del hotel y pisadas en el piso de arriba y todos los ruidos tristes posibles, y miraba hacia el techo, lleno de grietas, y auténticamente no supe quién era yo durante unos 15 extraños segundos. No estaba asustado, simplemente era otra persona, un extraño, y mi vida entera era una vida fantasmal. Estaba en medio camino atravesando América, en la línea divisoria entre el eje de mi juventud y el oeste de mi futuro, y quizá por eso sucedía aquello allí entonces, aquel extraño atardecer rojo. Pero tenía que seguir y dejar de lamentarme, así que cogí mi bolsa, dije adiós al viejo dueño de la pensión sentado junto a su escupidera y me fui a comer. Comí tarta de manzana y helado, ambas cosas mejoraban a medida que iba adentrándome al Iowa, la tarta más grande, el helado más rico. Aquella tarde en Des Moines, mirara donde mirara, veía grupos de chicas muy guapas, volvían a casa del instituto, pero no tenía tiempo de pensar en esas cosas y me prometí ir a un baile en Denver. Carlo Marx ya estaba en Denver, Dean también estaba allí, Chad King y Tim Gray también eran de ahí, Marilou estaba allí, y se hablaba de un potente grupo que incluía a Ray Roylis y a su guapa hermana, la rubia Baby Roylis, a dos camareras conocidas de Dim, las hermanas Betancourt, hasta Roland Mayor. Mi viejo amigo escritor de la universidad estaba allí. Tenía unas ganas tremendas de encontrarme entre ellos y disfrutaba el momento por anticipado, así que dejé pasar de largo a aquellas chicas tan guapas, y eso que en Des Moines vivían las chicas más guapas del mundo. Un tipo, en una especie de caja de herramientas sobre ruedas, un camión lleno de herramientas que conducía puesto de pie con un lecho moderno, me cogió y me llevó colina arriba. Allí, casi sin detenerme, me recogió un granjero que iba con su hijo en dirección a Del Iowa. En este lugar, bajo un gran olmo próximo a una estación de servicio, conocí a otro autostopista, un neoyorquino típico, un irlandés que había conducido una camioneta de correos la mayor parte de su vida y que ahora iba a Denver en busca de una chica y una nueva vida. Creo que dejaba Nueva York para escapar de algo, probablemente de la ley. Era un auténtico borracho de 30 años, con la nariz colorada, y normalmente me había molestado. Pero todos mis sentidos estaban agudizados, deseando cualquier tipo de contacto humano. Llevaba una destrozada chaqueta de punto y unos pantalones muy amplios, y solo tenía de equipaje un cepillo de dientes y unos pañuelos. Dijo que teníamos que hacer autostop juntos. Debería haberle dicho que no, pues no parecía demasiado agradable para la carretera. Pero seguimos juntos y nos cogió un hombre taciturno que iba a Stuart, Iowa, un sitio donde nos quedamos colgados de verdad. Estuvimos enfrente de las taquillas de billetes de tren de Stuart mientras esperábamos vehículos que fueran al oeste hasta que se puso el sol. Unas 5 horas tratando de matar el tiempo, primero hablando de nosotros mismos, después se puso a contarme chistes verdes, Después dimos patadas a las piedras e hicimos ruidos estúpidos de toda clase. Nos aburríamos. Decidió gastar $1 en cerveza. Fuimos a una vieja taberna de Stuart y tomamos unas cuantas. Allí él se emborrachó como hacía siempre al volver la noche a su casa de la 9ª Avenida y me gritaba ruidosamente al oído todos los sueños sórdidos de su vida. Empezó a gustarme, no porque fuera una buena persona, como después demostró que era, sino porque mostraba entusiasmo hacia las cosas. Volvimos a la carretera en la oscuridad y claro, no se detuvo nadie, ni pasó casi nadie durante mucho tiempo. Seguimos allí hasta las 3 de la madrugada. Pasamos algo de tiempo tratando de dormir en el banco del despacho de billetes del tren, pero el telégrafo sonaba toda la noche y no conseguimos dormir, y el ruido de los grandes trenes de carga llegaba desde afuera. No
sabíamos cómo subir a un convoy de modo adecuado. Nunca lo habíamos hecho antes. No sabíamos si iba al este o al oeste, ni cómo averiguarlo, o qué vagón o plataforma o furgón elegir, y así sucesivamente, con que cuando llegó el autobús de Omagua, justo antes del amanecer, nos subimos a él uniéndonos a los dormidos pasajeros. Pagué su billete y el mío. Se llama Eddie. Me recordaba a un primo mío que vivía en Bronx. Por eso seguí con él. Era como tener a un viejo amigo al lado, un tipo sonriente, de buen carácter con el que seguir tirando. Al amanecer llegamos a Cousin Bluffs. Miré afuera. Todo el invierno había estado leyendo cosas de las grandes partidas de carreteras que celebraban consejo allí antes de recorrer las rutas a Oregon y Santa Fe. Y claro, hasta ahora solo había unas cuantas jodidas casas de campo de diversos tipos y tamaños nimbados por el difuso gris del amanecer. Después Omagua, y Dios mío, vi el primer vaquero. Caminaba junto a las gélidas paredes de los depósitos frigoríficos de carne con un sombrero de ala ancha y unas botas tejanas, semejante en todo, en cualquier tipo miserable de un amanecer. En las paredes de ladrillo del este, si se exceptuaba su modo de vestir. Nos apeamos del autobús y subimos la colina caminando, la alargada colina formada durante milenios por el poderoso Missouri, junto a lo que se levantaba Omagua. Salimos al campo y extendimos nuestros pulgares. Hicimos un breve trecho con un rico ranchero con sombrero de ala ancha que nos dijo que el valle de Platte era tan grande como el valle del Nilo en Egipto, y cuando decía eso vi a lo lejos los grandes árboles serpenteando junto al lecho del río y los vastos campos verdes a su alrededor, y casi estuve de acuerdo con él. Después, cuando nos encontramos con otro cruce y el cielo empezaba a nublarse, otro vaquero, de casi 2 metros y sombrero más modesto, nos llamó y quiso saber si alguno de nosotros podía conducir. Desde luego Eddie podía conducir, tenía su carnet y yo no. El vaquero llevaba consigo 2 coches y quería volver con ellos a Montana. Su mujer estaba en Grand Island y necesitaba que condujéramos uno de los coches hasta allí, donde ella se ocuparía de conducirlo. En ese punto se dirigía al norte, lo que suponía el límite de nuestro viaje con él, pero era recorrer unos buenos cientos de kilómetros de Nebraska, y naturalmente no lo dudamos. Eddie condució solo, el vaquero y yo lo seguimos, y en cuanto salimos de la ciudad, Eddie puso aquel trasto a 150 kilómetros por hora, por pura exuberancia. «¡Maldita sea! ¿Qué hace ese muchacho?», gritó el vaquero y se lanzó detrás de él. Aquello empezaba a parecer una carrera. Durante un minuto creí que Eddie intentaba escaparse con el coche, y que yo sepa, eso estaba intentando. Pero el vaquero se pegó a él y luego, poniendo a su lado, tocó el claxon. Eddie aminoró la marcha. El vaquero, a base de bocinazos, le mandó a que parara. «Maldita sea, chico, a esa velocidad vas a estrellarte. ¿No puedes conducir un poco más despacio?». «Claro, que me trague la tierra. De verdad iba a 150, dijo Eddie. «No me daba cuenta, la carretera es tan buena». «Tómate las cosas con calma y llegaremos a Grand Island enteros». «Así será», y reanudamos el viaje. Eddie se había tranquilizado y probablemente iba medio dormido. De ese modo recorrimos 150 kilómetros de Nebraska, siguiendo el sinuoso Platte con sus verdes praderas. Durante la depresión, me dijo el vaquero, solía subirse a trenes de carga por lo menos una vez al mes. En aquellos días veías a cientos de hombres viajando en plataformas o furgones, y no solo eran vagabundos, había hombres de todas clases que no tenían trabajo y que iban de un lado a otro, y algunos se movían solo por moverse. Y era igual en todo el oeste. En aquella época los guardafrenos nunca te molestaban. No sé lo que pasa hoy en día. Nebraska no sirve para nada. A mediados de los años 30 este lugar solo era una enorme nube de polvo hasta donde alcanzaba la vista. No se podía respirar. El suelo era negro. Yo andaba por aquí aquellos días. Por mí pueden devolver Nebraska a los indios si quieren. Odio este maldito lugar más que ningún otro sitio del mundo. Ahora vivo en Montana, en Missoula, concretamente. Ven por allí alguna vez y verás lo que es tierra de Dios. Por la tarde, cuando se cansó de hablar, me dormí. Era un buen conversador.
Nos detuvimos junto a la carretera para comer algo. El vaquero fue a que le pusieran un parche en el neumático de repuesto y Eddie y yo nos sentamos en una especie de parador. Oía una gran carcajada, la risa más sonora del mundo, y allí venía un amojamado granjero de Nebraska con un puñado de otros muchachos. Entraron en el parador y se oía sus ásperas voces por toda la pradera, a través de todo el mundo grisáceo de aquel día. Todos los demás se reían con él, el mundo no le preocupaba y mostraba una enorme atención hacia todos. Dije por mis adentros: ¡Wow! Escucha cómo se ríe ese hombre. Es el oeste y estoy aquí en el oeste. Entró ruidoso en el parador llamado Amau, y esta hacía la tarta de ciruelas más dulce en Nebraska, y yo tomé un poco con una gran cucharada de nata encima. Mao, échame el pienso antes de que tenga que empezar a comerme a mí mismo o a hacer algo maldita cosa parecida, dijo, y se dejó caer en una banqueta y siguió, ¡jo, jo, 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 jo! Y ponme judías con lo que sea. Y el espíritu del oeste se sentaba a mi lado. Me hubiera gustado conocer toda su vida primitiva y qué coño había estado haciendo todos estos años además de reír y gritar de aquel modo. ¡Puf! Me dije, y el vaquero volvió y nos largamos hacia Grand Island, y llegamos allí de un salto. El vaquero fue a buscar a su mujer y ambos se marcharon hacia lo que les deparara el destino, y Ed y yo volvimos a la carretera. Hicimos un buen trecho con un par de muchachos, pendencieros, adolescentes, campesinos, con un trasto remendado, y nos dejaron en un punto de itinerario bajo una fina llovizna. Entonces un viejo que no dijo nada y que Dios sabe por qué nos cogió, nos llevó hasta Shelton. Aquí Eddie se quedó en la carretera como desesperado ante un grupo de indios de Omagua, de muy poca estatura, que estaban acurrucados sin tener a dónde ir ni siquiera qué hacer. Al otro lado de la carretera estaban las vías del tren y el depósito del agua que decía Shelton. La madre que lo parió, exclamó Eddie asombrado. Yo estuve aquí antes, fue hace años, cuando la guerra, de noche, muy de noche, y todos dormían. Salí a fumar a la plataforma y me encontré en medio de la nada, en la oscuridad. Alcé la vista y vi el nombre de Shelton escrito en el depósito de agua. Íbamos hacia el Pacífico. Todo el mundo roncaba, todos aquellos malditos mamones, y solo estuvimos unos minutos para recargar carbón o algo así, y enseguida nos fuimos. Maldita sea. Con que esto es Shelton, odio este sitio desde entonces, y en Shelton nos quedamos colgados, lo mismo que en Davenport, Iowa. Casi todos los coches eran de granjero, y de vez en cuando uno de turista, lo que es peor, con viajeros conduciendo y sus mujeres señalando los carteles o consultando los mapas y mirando a todas partes con aire de desconfianza. La llovizna aumentó y Eddie cogió frío. Llevaba muy poca ropa encima. Saqué una camisa de lana de mi saco de lona y se la puso. Se sintió un poco mejor y también yo también me resfrié. Compré unas gotas para la tos en una especie de destartalada tienda india. Fui a la diminuta oficina de correos y escribí una tarjeta postal a mi tía. Volvimos a la carretera gris. Ahí enfrente estaba Shelton, escrito sobre el depósito de agua. Pasó el tren Rock Island. Vimos las caras de los pasajeros de primera cruzar en una bruma. El tren silbaba a través de las llanuras en la dirección de nuestros deseos. Empezó a llover más fuerte aún. Un tipo alto, delgado, con un sombrero de ala ancha, detuvo el coche al otro lado de la carretera y vino hacia nosotros. Parecía un sheriff o algo así. Preparamos en secreto nuestras historias. Se tomó cierto tiempo para llegar a nosotros. ¿Qué, chicos? ¿Vais a algún sitio o simplemente vais? No entendimos la pregunta, y eso que era una pregunta jodidamente buena. ¿Por qué? Dijimos. Bueno, es que tengo una pequeña feria instalada a unos cuantos kilómetros carretera abajo y ando buscando unos cuantos chicos que quieran trabajar y ganarse unos billetes. Tengo la concesión de una ruleta y unas anillas, ya sabéis, unas anillas que se tiran a unas muñecas para probar suerte. Si queréis trabajar por mí, os daré el 30% de los ingresos. Comida y techo también. Tenéis cama pero comida no. Podéis comer en el pueblo. Nos moveremos algo. Y como vi que lo pensamos, añadió, es una buena oportunidad, y esperó pacientemente a que tomáramos una decisión. Estábamos confusos y no sabíamos qué decir, y por mi parte no me apetecía nada trabajar en una feria.
Tenía una prisa tremenda por reunirme con mis amigos de Denver. No estoy seguro, dije. Viajo lo más rápido que puedo y no creo que tenga tiempo para eso. Eddie dijo lo mismo, y el viejo dijo adiós con la mano. Subió sin prisa a su coche y se alejó. Y eso fue todo. Nos reímos un rato y especulamos sobre qué hubiera sido aquello, cómo hubiera sido aquello. Entreví un coche oscura y polvorienta en la pradera y los rostros de las familias de Nebraska paseando entre los puestos, con sus chavales sonrosados, mirándolo todo con temor, y supe lo mal que me habría sentido engañándolos con todos aquellos trucos baratos de feria, y la noria girando en la oscuridad de la llanura, y Dios todopoderoso, la música triste del tío vivo, y yo esperando llegar a mi destino, y durmiendo en un carromato de colores chillones sobre un colchón de arpillera. Eddie resultó ser un compañero de carretera muy poco seguro. Se acercó un aparato muy raro conducido por un viejo. Era de aluminio o algo parecido, cuadrado como una caja, un remolque, sin duda, pero un remolque de fabricación casera de Nebraska, raro y disparatado. Iba muy despacio y se detuvo. Corrimos. El viejo dijo que solo podía llevar a uno. Sin decir ni una sola palabra, Eddie saltó dentro y desapareció poco a poco de mi vista, llevándose mi camisa de lana. Bueno, una verdadera pena. Lancé un beso de adiós a la camisa. En cualquier caso solo tenía un valor sentimental. Esperé en nuestro infierno personal de Shelton durante muchísimo tiempo, varias horas, y pensando qué se hacía de noche. En realidad era solo por la tarde, pero estaba oscuro. Denver. ¿Cómo conseguiría llegar a Denver? Estaba a punto de dejar todo aquello e irme a tomar un café cuando se detuvo un coche bastante nuevo conducido por un tipo joven. Corrí hacia él como un loco. ¿A dónde vas? A Denver. Bien, puedo acercarte a tu meta unos 150 kilómetros. Estupendo, maravilloso. Acabas de salvarme la vida. Yo también solía hacer autostop, por eso recojo siempre a quien me lo pide. Yo haría lo mismo si tuviera coche. Y hablamos y me contó su vida, que no era muy interesante, y me dormí un poco y desperté en las afueras de Gutenberg, donde me dejó.